Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido bien. Haz esto y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los bandidos que lo asaltaron, lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlos se desvió y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo y se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo sintió compasión, se le acercó, le vendó las heridas, y después de habérselas limpiado con aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en mano de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy, lunes 3 de octubre, pedimos, después de conocer los resultados de las elecciones municipales y regionales, esperamos que las autoridades trabajen de manera transparente, ¿no? Siempre velando por el bien común de todos, sobre todo los más necesitados. Pedimos por esa intención, pedimos por cada vez más pedimos por avisorar un futuro cercano de una estabilidad política, económica y social en nuestra patria. Y también pedimos por el fin de esta pandemia y por el cese de la invasión de Rusia a Ucrania, que no haya más muertos, que no haya más familias divididas, que no haya lágrimas y dolor, que es lo único que hace en una guerra: dividir, matar, causar lágrima, dolor, llanto, duelo. Y pedimos que esto cese. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy nos habla de la parábola del buen samaritano. Y en relación a esto, Jesús es el buen samaritano. ¿Por qué? Porque Él venda nuestras heridas, ¿sí? Cura nuestras llagas, nos da de beber un vino nuevo. El buen samaritano es Él, nosotros tendidos por el pecado y la muerte, pero Él nos levanta y nos sostiene. Es aquel que se toma el tiempo con nosotros, es aquel que no escatima ningún tipo de esfuerzo ni recurso en darlo por sus hijos nosotros. Jesús el buen samaritano. Pues Jesús nos enseña quién es el prójimo, porque la pregunta es en relación al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús quiere darnos a conocer precisamente qué significa ser prójimo. Prójimo es aquel no escogemos, sino aquel que aparece en nuestro camino. Al prójimo no se le escoge, al prójimo se le atiende y se le acepta, y es aquel que está cerca a nosotros en nuestro camino. Él es el prójimo. Pues hay alguien que es un maestro de la ley, es alguien que sabe de la ley, es un perito en la ley, un experto en la ley, tiene mucho conocimiento, y le pregunta: ¿qué está escrito en la ley para que yo alcance la vida eterna?
Y Jesús pone dos condiciones. Primero, amar a Dios y segundo, amar al prójimo. No se puede pasar por alto una de ellas. Si decimos amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y si decimos amar al prójimo, es porque realmente amamos a Dios. ¿Por qué esto? Porque los fariseos se encargaban de decir amar a Dios, pero odiaban al prójimo. No lo atendían, no lo ayudaban, no eran misericordiosos con ellos. Pero qué bien sus oraciones elevadas al cielo, dizque alabando a Dios, rindiéndole todo tipo de alabanza. Y claro, el prójimo es el que se va muriendo, no es atendido, es odiado. Entonces, no debe haber para Jesús una distinción, sino un trato que el amor debe pasar tanto por el prójimo, porque así se destila el amor a Dios. Y si decimos amar a Dios, ese amor se destila pasando primero por los hermanos. Y es que esto Jesús enfatiza mucho porque es necesario ver a nuestro prójimo, al que es de carne y hueso como yo, que somos tan iguales en dignidad, que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Por lo tanto, Dios nos ama tanto que da su vida, y ¿por qué no nosotros no podemos dar la vida por los demás? Y ahí viene la parábola del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano que primero hay un hombre caído y tendido en el piso, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu hijo. Imaginemos que sea alguien de tu entorno más cercano y más querido. Y por X circunstancia sufre un accidente, un asalto, una situación totalmente adversa, que prácticamente dice el Evangelio estaba casi perdiendo la vida, casi muerto. Y resulta que por el camino pasa un levita, alguien vinculado al culto, alguien vinculado al sacerdocio, alguien que está vinculado a Dios. Pero lo ve, simplemente lo rodea, menea la cabeza tal vez y pasa de largo. No ha movido ningún dedo por saber quién es, qué necesita, hay que auxiliarlo. Por el lugar también pasa un sacerdote. La palabra misma sacerdote ya significa mucho, ¿no? Este está totalmente vinculado al culto, a Dios, da gloria a Dios, supuestamente su vida está entregada a los demás. Igual, lo ve, pero no mueve ni un dedo también por atenderlo o ayudarlo, socorrerlo. Tanto el sacerdote como el levita no han hecho más que rodear, mirar, pero nunca ayudar. Es de aquellos quienes siempre lanzan buenos deseos, pero no mueven ni un dedo por ayudar. Pues estos dos son así. Supuestamente dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo. Supuestamente dicen estar cerca de Dios, pero están más lejos. Porque están tan cerca del prójimo que sienten que, en fin, no sienten más bien que están cerca de Dios. Entonces, es ahí donde Jesús enfatiza mucho que pasa un samaritano, un hombre común y corriente, que no está vinculado ni a ser sacerdote, ni levita, ni al templo, ni al culto, ni a la religión. Es un hombre totalmente ajeno a todo esto. Él lo ve, se toma su tiempo, lo atiende, le cura las heridas, lo sube a su cabalgadura, lo lleva a un hospedaje y paga de su dinero para que lo atienda. Es decir, es el único que se apiadó de su situación urgente. Es el único que supo ver a ese hombre tirado como su prójimo. No lleva su apellido, no es su
paisano, posiblemente no tenga dinero, simplemente hay algo que a gritos se nota y es auxilio, ayúdenme. Y frente a esta realidad, él no es ajeno. Él toma de ese momento y hace de que su vida sea en ese momento entregada a favor del otro. De hecho que le va a restar su tiempo, sus recursos, pero a él no le importa. Lo que a él le importa es, ese hombre necesita auxilio y ayuda urgente. Por lo tanto, no posterga para otro momento el hecho de atenderlo. Se da cuenta que es apremiante y entiende él que ese amor al prójimo es una constante en su vida. Seguramente lo hace con este hombre, lo habrá hecho antes, porque él sabe que algún día posiblemente esté en esa misma situación y alguien pasará en su vida y le echará una mano. Ese es Dios. Dios nos hace ver que el prójimo es el que nos necesita ahora, hoy. No hay prórrogas, no hay dilaciones, no hay postergaciones. Nos necesita ya. Saber distinguirlo, saber ubicar quién es. Como he dicho, al prójimo no se le escoge, al prójimo se le acepta. Y cuando necesita más de nosotros, con cuánta más razón estar ahí y ver que en ese pobre hombre o mujer se encuentra Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.